Vamos a empezar el año o finalizar el año, como se diga, hablando de la reestructuración de la iglesia en el orden divino. Si vamos a hacer una iglesia, por recomendación del Señor, modelo, no modelo, sino la iglesia, la iglesia de Cristo que Cristo trazó en los evangelios, tenemos que verla brotar de nuevo. No pongamos nuestros conocimientos como mejores, ¿verdad? Adelantos, etcétera, porque el Señor dejó una marca de cómo hacer la iglesia, como se la dejó Dios a Noé, de cómo hacer el arca. No le dejó a su imaginación nada. Ahora, cuando ya se pone la imaginación humana, no vamos a superar al Espíritu Santo nunca, jamás. Entonces vamos a fracasar en la distancia que haya entre nuestro criterio y lo que Dios dijo. Entonces vale la pena que minuciosamente estudiemos qué fue lo que Jesús dijo respecto a la estructuración de la iglesia. ¿Se recuerdan cuando él dijo, yo edificaré mi iglesia? Entonces vamos a ver algo relativo a Juan 10, porque ahí está el material que Cristo tomó para edificar su iglesia. Acuérdense que dijo que él edificaría la iglesia. Por supuesto que es una frase muy extensa, porque cuando dice, yo edificaré mi iglesia, es algo así como que si hubiera dicho David, yo voy a hacer el templo. Y no lo hizo David, sino Salomón. Pero David juntó todo el material. Salomón ya solo fue construirlo. Entonces, en Juan 10, tenemos el material que Cristo hizo, que Cristo juntó para edificar la iglesia y que el Espíritu Santo se encargará de estructurarla. Note eso. Edificar la iglesia dando el material, así que literalmente tracémoslo así. No hizo nada edificativo, sino dio todo el material. Y el Espíritu Santo la levantaría, la iglesia. O sea, quien está haciendo la iglesia es el Espíritu Santo. Pero con todo lo que Cristo le dio, lo que Jesús le dio. Entonces, en el capítulo 10 de Juan, perdón, en el verso 30 a 29, hay una versión muy interesante que dice lo que el Padre me ha dado, fíjense, el material, que está hablando de los discípulos de Jesús. Dice lo que más importa, es lo más importante. No como dicen nuestras versiones, dice mi Padre es más fuerte que todos. No sé si así dice en su Biblia. Mayor que todos es, ¿verdad? Pues la versión más en el fondo es porque lo que el Padre me dio, me ha dado, es lo que más importa, es lo más importante, lo que más importa, el material. Entonces no está diciendo que el Padre es más grande, eso ya lo sabemos. El Hijo está sujeto al Padre. Pero el material es lo más importante que le dejó el Padre. Por eso, en todo el capítulo 10, se habla de los discípulos del Señor Jesús, de los cuales les llama dioses. En el capítulo 10 usted lo va a examinar en el fondo. Usted va a ver que llama, cuando decía los hijos de Dios. Entonces, dice Dios, vosotros dioses sois. O sea, que siendo hombres humanos, pues, tenemos divinidad dentro. No que somos divinos. Tenemos divinidad dentro. Eso es nuevo. El material de la iglesia es material con divinidad dentro. Hay quienes han cogido el rábano por las hojas y dicen que nosotros vamos a ser divinos. No. Nosotros tenemos al divino adentro. Pero no somos divinos. Dioses sois, pero no
con mayúscula. No como el mormonismo que dice que vamos a ser dioses, con mayúscula. Eso es herejía. Entonces, vamos a ir en orden en el capítulo 10. Yo quiero que me acompañen, es algo muy interesante. El gran error, hermano, de la antigua iglesia, llámese iglesia, los llamados del mundo, los salvos, pero iglesia antigua, antiguo testamentaria. Ahora, la nueva iglesia, la iglesia verdadera, este material, tiene la gran ventaja, fíjese bien en esto, que la iglesia antigua del desierto buscaban la prosperidad material. La bendición de ellos era tener prosperidad material. Era que Dios los estaba bendiciendo. O sea que el error que se puede cometer ahora es que el Señor va a devolver la prosperidad material primero a los hijos. Primero les va a devolver la espiritual. Y la otra se las va a añadir, en la medida que la soporten. Si no la soporta, no se las da. Lázaro mendigando. No hubiera soportado la prosperidad. Mendigó y conservó su espiritualidad. Vamos a ver qué más. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, mi hermano, del material, no nos apartemos de la estructuración de la iglesia. Hay un detalle que quiero marcar antes de que entremos en el capítulo 10. Es el siguiente. El principio básico de la edificación de la iglesia de Cristo es separar la administración del ministerio de la palabra. Capítulo 6 de Hechos. No es justo mezclar, ocuparse de lo temporal, el que tiene que ocuparse de lo eterno. Si quieren, miramos el 6 de Hechos. Dice, es que eso es interesantísimo, hermano. Son principios que casi nunca le damos importancia, porque estamos haciendo la iglesia a nuestro criterio, a como salga, ¿me entiende? Es como que si Noé hubiera hecho el arca como le saliera, se hubiera hundido, hermano. Se hubiera ahogado en el arca. La diferencia es que se hubiera ahogado adentro del barco, en cambio nosotros se ahogaron afuera. Capítulo, ¿qué les dije? 6. Miremoslo, de Hechos. Mire, vamos a hacer un análisis somero. No es 6:4. Nosotros no nos dedicaremos. ¿Quiénes nosotros? Nos dedicaremos. Fíjese que a los hijos de Dios les llama, a los que están en la iglesia les llama hijos de Dios, pero a los ministros les llama dioses, jueces. Entonces, dejé eso aparte. Entonces, los ministros, los jueces, los jefes, los líderes de la iglesia, no es justo que se dediquen al ministerio, no es justo que se dediquen a servir, a administrar, dice la versión. No que no sea bueno administrar, la iglesia debe ser administrada, pero por un administrador paralelo al ministro de la verdad. Sí, léelo. Ahí está. Esa es la idea. Mire, hay traslaciones ahora que están haciendo de la Biblia, conceptuales. Porque el concepto es el que hay que respetar, no la vestidura, hermano. Muchas veces por conservar la letra y ya hacen cabriolas y entonces se pierde el concepto. El concepto es ese. Ese es el concepto. No debemos administrar al mismo tiempo que servir en el altar. ¿Quiere usted que naufrague una iglesia? Y eso lo estamos descubriendo, mira, fue todavía tiempo, ¿eh? Que o se administra o se dedica al ministerio de la palabra, pero si se hacen las dos cosas, se restan las dos actividades. Entonces se vuelve una colectividad de asociación de trabajadores, un sindicato. En cambio, si tienen las dos vías, alguien que administre, busquen quienes administren, dice el capítulo 6. O sea, la meta del ministro es
del ministro del altar es dedicarse a la palabra, a buscar la palabra fresca. Si la iglesia no tiene palabra fresca, no se está edificando. Estarán tocando el alma, estarán emocionando a la gente, entreteniéndola, haciendo show, conjunto y festivales. Ojalá no caigamos en eso. Convivios, etc. Y en el fondo la palabra, ¿qué? No saben, hermano. De la palabra no saben nada. Es una ausencia de palabra. A mí me aflige eso. Ahora, dice la palabra en 6:7, la palabra de Dios se difundía, se profundizaba, se diseminaba. La palabra. Y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Entonces, no es asunto de aumentar el número, hermano. Es asunto de profundizar la palabra y el número se aumentará. Ahora, al que no le interesa la palabra, pues no se va a llegar, ¿verdad? Mejor busca otro lugar donde lo dejen más libre. Pero al que le guste la palabra, ese es el verdadero avivamiento. Sin palabra no hay avivamiento. Deme usted avivamiento de vueltecitas de Chucho Ruin. Solo frontispicio, eso se apaga. Eso no dura. Es la arena, la casa sobre la arena. En cambio, sobre la palabra, sobre la roca, no cae. Lo que sostiene los mundos en su gravitación es la palabra. No son ni las danzas ni los cantos, ni la oración. Es la palabra, la energía de Dios. Bueno. Entonces, volviendo al 10, ¿verdad? Entonces, como el Señor, tal vez tenemos que recorrer algunos puntos. Por ejemplo, Hechos 1. Antes del 10, Hechos 1. Mire usted que Hechos 1 da los primeros visos. Usted sabe que lo que hizo el Señor al resucitar fue decirles cómo se iba a construir la iglesia. Él no la iba a construir. Viene el otro, les dijo. Y él les va a enseñar todo. Pero vamos a hacerlo así, 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 así. Les instruyó del reino y de Jesucristo, dice. Esa fue la predicación de Pablo hasta el final. En el último capítulo de Hechos, Pablo dice, les hablaba del reino de Dios y de Jesucristo. Bueno, Hechos 1, lo que quiero mostrar ahí nada más es esto. ¿Mire? Hechos 1, el Señor ya va a ascender. Ah, caramba, que me cuesta ya así. Dice, el Señor va a subir. Entonces dio instrucciones por medio del Espíritu. Ahora dice por medio del Espíritu. ¿Por qué? ¿Y antes por medio de qué era? ¿Por qué hace énfasis? Ahora va a dar instrucciones por medio del Espíritu. Porque es el constructor, hermano. Ahora el Espíritu hay que preguntarle. Ahora el Espíritu es el que va a inspirar, el Espíritu va a empujar, el Espíritu va a... Si no es el Espíritu, usted está edificando su casa, pero no la de Dios. Está haciendo su champita, su entretención o su modo de vida. Y eso es abominable para Dios. La viña es de Dios, no de uno. Ahora dice, entonces dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Ahora es muy importante, son los principios que se dejan en el Nuevo Testamento. Las instrucciones van a venir del cielo por el Espíritu Santo a los apóstoles. Ahora, si no hay apóstoles, ¿cómo va a llegar? Por eso anda esto de cabeza, ¿no? No porque no haya apóstoles, porque no los quieren reconocer. Porque no quieren sujetarse. Las iglesias quieren estar sueltas, porque entonces hacen lo que les da la gana. Ya cuando hay una supervisión, cuando hay una intervención, cuando hay un apostolado legítimo, que no se vende, que no ponen subasta las iglesias, ya la cosa cambia. Y esa fue la orden de Cristo. Por eso no derramó el Espíritu Santo que iba a construir la iglesia hasta que no estuvieran las 12 áreas apostolares cubiertas. Las 12 áreas apostolares son las 12 áreas siderales, es decir, la iglesia entera.
no permitió, hermano, que en ausencia de Judas se derramara el Espíritu, sino que hubiera un sustituto. Había que cubrir esa área. Entonces, los apóstoles son los que pasan las órdenes. Ahora, fíjense que fueron escogidos de antemano, antes de hacer la iglesia. Eso quiere decir que los ministerios primarios son hechos antes que haya iglesia. Porque ellos la van a construir. Y el constructor está antes que la construcción. Ahora bien, por supuesto que no van a ser los constructores los que van a hacer a su sabor y antojo el edificio. Ellos van a recibir órdenes del Espíritu por medio de los apóstoles. Alguien dijo, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, la garganta, el cuello, por donde pasan las órdenes, son los apóstoles. Ellos son la cabeza. Son la vía de comunicación de la cabeza. Por eso lo dejó un apóstol. Y cuando ya se habla en el Nuevo Testamento, ya no se habla de los 12 apóstoles, se habla de apóstoles. En los de Jesús se habla de 12, porque fueron 12, no más. Tuvo que suprimirse a uno para poner otro, que sean 12. No hubo 13 ni 14. Ya el 13 y 14, o sea, Pablo y Bernabé, ya eran de la estructura de la iglesia. O sea, apóstoles del Espíritu Santo. Ya no apóstoles del Cordero. Porque para ser apóstoles del Cordero había que ser constantes. Fíjese usted que no eligieron a un Matías porque hubiera creído y estuviera muy impactado. No, porque había estado con el Señor desde su bautismo hasta la ascensión. Constante. No escogieron a cualquiera que pasó por ahí, un constante. Y empataron el partido 2. Pues tuvo que haber sorteo. Bueno, eso le da la idea, que la importancia que le daba el Señor a las áreas apostolares. El capítulo 1 de 1 Corintios 12, 1:12, se habla de que la iglesia al principio funcionaba con áreas apostolares. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Quiere decir que tenían sus áreas. El Señor no estaba aprobando lo que hacían los hinchados debajo de los apóstoles, pero estaba diciendo, miren, ahí están repartidas las áreas de trabajo. Ahí está un Bernabé que soba cabezas y un Pablo que le sobra palabra. Y los dos son apóstoles. No hay un solo discurso de de Bernabé. Pero Bernabé hizo a Pablo. No hay un solo discurso. Está lleno de discursos de Pablo. Bernabé como que no hubiera hablado, hubiera sido mudo. Era el apóstol del amor, de la estructuración. Bueno, entonces, cuando el Señor después de eso les dio las instrucciones, note usted la idea general, la idea tradicional. Señor, entonces nos vas a dar el reino. Ellos están interesados en lo material. Ya el Señor se iba. Y como les dijo, yo os traigo el reino. ¿Y el reino, Señor? Pero ellos hablaban, ¿y el reino, Señor? ¿Y qué pasó con el reino? Les dijo, miren, no se estén pensando en el reino. Primero van a padecer, primero van a expandir, a proclamar el reino que viene, primero lo van a tener adentro, primero les voy a dar prosperidad espiritual y después les doy el reino. Ese es el orden, hermano. Bueno, ya me salí del 10, vamos a ver si entramos alguna vez al 10. Juan 10. El material que Dios le dio era el más importante. Yo por eso colijo de ahí que lo más importante en el rango eterno de los rangos que van a ver es la iglesia. Lo más importante para Cristo era lo que le dio el Padre para hacer iglesia. Esto es lo más importante. Estoy leyendo luego en esta versión. Lo que el Padre me ha dado es lo que más importa. Es lo más importante. Entonces, y es ahí donde él agrega, y de ellos ninguno se perdió, y de ellos el material lo conservé todo, ahí está.
Ahora edifiquen la iglesia. O sea, hermano, no podemos edificar la iglesia con cualquiera que se atraviese ahí, que se llegue a ofrecer. Tiene que ser gente escogida, fiel. Si no es armar al enemigo, preparando gente para el enemigo. Fíjese. Entonces, tiene que ser gente que está en la mano del Padre, porque es el material que Dios le dio. Si para escoger a los 12 le tuvo que preguntar Jesús al Padre, de la noche a la mañana estuvo llamándolos. Quiere decir que él no tenía en mente quiénes iba a llamar. Padre, ¿a quiénes llamo? Le dio una lista. Venga, 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 venga. Para empezar, fíjese. Ahora, nosotros llamamos a cualquiera, a un policía se pasa por el frente, lo metemos ahí que nos cuide, aunque sea de diácono. Entonces el primer error que hay que quitar en la construcción de la iglesia es pensar que está buscándose primero edificación material, prosperidad material. El que se quiera hacer rico vaya a sembrar papas o cualquier cosa, tal vez le produce. Pero el que quiera dinero no es la iglesia, el lugar. Aquí es más bien de dar que de recibir. Ahora, bueno, vamos a entrar al 10. El que entre a edificar la iglesia por una puerta falsa es ladrón. El que entra por la puerta del corral de las ovejas, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, ¿sí? Hay un orden hasta para entrar, es un ladrón y salteador. Así de sencillo. Pero el pastor de las ovejas entra por la puerta, hay un orden. Hay un orden. Ahora dice, el cuidador le abre, hay un cuidador. Ese es el administrador. El portero está ocupado de que quién entra y quién sale. No está ocupado de dar la palabra. Es el pastor el que va a alimentar. Y va delante de las ovejas. Las conoce por su nombre. Las saca. Y va caminando al frente de ellas. Y lo sigue porque conocen su voz. Al otro no lo sigue porque desconocen la voz del extraño. Miren lo que vale la voz del padre. Es como que llegue un padrastro a la casa. ¿Cómo sentirán los hijos? A veces es necesario porque se murió la señora, pero a veces porque le echaron. ¿Cómo sentirán los hijos? ¿Cómo sentirá el Señor cuando se le meten bastardos a trabajar la viña? Dice, Jesús propuso esta comparación. Yo soy el pastor de las ovejas. O sea, no hay otro pastor más que Cristo. Pero Él delega la representación física en sus ministerios. Escogidos de antemano. Hermanos, los ministerios son antes que la iglesia. Los ministerios están preparados antes que haya una edificación. Ahora entiendo yo por qué Jeremías venía ya profeta. ¿Y por qué aparece Elías ya sabiéndolo todo? Él no lo estuvieron en ninguna escuela rabínica. Ahora, los sacerdotes de Leví los preparaban en el cielo. Ya venían sacerdotes. Ellos ya nacían sacerdotes. Claro que había quienes fungían, quienes no, de acuerdo al lugar que daban a las deformidades, por culpa de ellos. Entonces los excluían del sacerdocio. Pero ellos eran sacerdotes de nacimiento. O sea, que si tú eres un ministro llamado por el Señor, y hay llamamientos directos e indirectos, pero los ministerios primarios son absolutamente ancestrales. Por eso hay vocación. Vocación. Meta usted a un herrero a hacer zapatos, los hace de hierro.
Y solo en Holanda tienen chance los carpinteros que hacen zapatos. Tiene que ser un experto en cueros que haga zapatos. O sea, la vocación, ¿no? Ponga a pintar a uno que tiene que sacar la tarea y ganar la plata pintando, sin vocación, está sufriendo ahí, ¿no? El que esté en vocación, que no le paguen, él está soñando lo que está pintando. Es la vocación, pero la vocación se trae. Claro que el ministro se complementa aquí, pero no se hace aquí. Viene. Ahora dice, bueno, lo interesante es descubrirnos su vocación en la iglesia. Uno no fue llamado a la iglesia para sobrar, para ocioso. Fue llamado para algo. Claro, no va a tener la misma función de otro. Pero miembro del cuerpo, inútil no hay. Se hará inútil. Eso es otra vez por cuenta y riesgo del miembro. El miembro que no activa se atrofia. El miembro que no le da ejercicio, que entierra su talento, se atrofia. Y le quitan hasta lo que no tiene, ¿no? Pero el que produce, le dan más. Y por eso usted ve ministerios prósperos. Y siguen prosperando, y más, ya no caben en ninguna parte del mundo. Y ministerios que no hay modo. Bueno, hay muchas razones que analizar, no vamos a decir que todo es solo por una causa. Vamos a ver. Yo dice el Señor, siendo el buen pastor, encuentran mis ovejas, estoy en el verso 9, encuentran alimento. Fíjese bien eso. Si somos material para hacer la iglesia, de los ministerios, nosotros vamos a tener capacidad de dar alimento. Pero claro, el alimento no entra por ósmosis. El alimento hay que pedirlo, hay que buscarlo, para llevarlo, ¿no? ¿Se acuerda usted de aquella parábola del Señor? Fueron a pedirle pan a uno y no tenía. Fue a prestar para dar al amigo que llegó. Es decir, el ministro tiene la obligación que si se seca vaya a prestar, que va a volver donde busca, pero que no diga que no tiene. ¿Cómo va a hacer eso? Si ¿a quién van a ir a buscar? Al pastor, que les dé alimento, que les dé comida. No tiene comida, pues la busque o que se quite de ahí. Siempre debe, aunque sea levantando y molestando a otros, ¿no? Pero conseguir el pan, aquí está. Es su obligación. Por eso da tristeza cuando hay gente que no le interesa la palabra. Cree que pierde tiempo cuando está afilando el hacha. Y después se rompe los pulmones a puro pencazo, pero no corta leña. Porque cree que es perder tiempo ir a afilar el hacha. Si lo único que tiene que hacer el pastor es buscar el alimento para darle a la gente. Si eso es lo que tiene que hacer, hermano, no hay otra cosa que hacer. No se embarace en las cosas de la vida, porque entonces no va a tener tiempo para tener alimento y dar alimento. Es como una madre que el hijo le pidiera leche y nunca le va a leche, se va a morir. La madre se va a reventar por conseguir la leche. Aunque sea agua de masa le da. Pero le da. No dice en Lamentaciones, ahí están los chiquillos, dice, muertos de hambre, pidiendo alimento y no tienen. Ahora dice, encuentra alimento y ese es libre de ir a buscar el alimento. Yo vine para que sean colmados. O sea, el pastor verdadero viene para colmar a sus ovejas. Si no, está perdiendo su función, hermano. No es que tiene que estar atendiendo, son cosas materiales. Yo conozco pastores, hermano, por montones, que se pasan todo el día solo, bueno, algunos haciendo nada, viendo el aire. Otros solo trabajando para las ovejas, consiguiéndoles esto, lo otro, lo demás. Ya está bien, pero eso es administración. Todo el día consiguiendo visas en Estados Unidos para residencia.
Después no hablan, pero ni siquiera de por donde pasó por la palabra. Ah, pero ahí tienen la perche visas y con el descuento de una vez inmediato. Yo sé de un pastor allá en Estados Unidos que de una vez les descuenta el diezmo a los que le consiguen trabajo. Y cuidado que no se lo vayan a dar porque ahí está la migra a la mano. ¿Qué será ese? Ese es un asalariado. Y aquí lo dice, mire, dice, el asalariado las toma y las dispersa. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es una intimidad pastoral. Yo me recuerdo cuando yo estaba chica, esta iglesia. Yo sabía todo de cada oveja, sin que me lo dijera. Mi ficha tenía en la cabeza. Ya sabía, cuando ya miraba que llegaba, ya sabía que llegaba. Era una cosa tan bella. Yo hubiera querido que no crecieran como que los muchachitos que uno tiene tan lindos, chiquitos, ya feos, se ponen de grande. No quisiera que no crecieran, ¿verdad? Pero tiene que crecerse. Ahora, acompáñenme aquí en este detalle. Acompáñenme en este detalle. Yo tengo 16 otras ovejas. ¿Cómo así? Entonces no solo el corral. No, hay otras fuera que son ovejas. Que andan papaloteando. No son de este corral. Pero las tengo que llamar y van a oír mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. A esa unidad vamos. Esa es la verdadera unidad de la iglesia. No es otra, hermano. No es juntar al que dice que cree en Cristo y llevámosle para adelante todos. No, hermano, hasta brujos van a ir. La verdadera iglesia es saber llegar hasta las ovejas que no están en el corral, pero que son del Señor. Y van a oír la voz. Y se van a reunir con un solo pastorado. Va a haber unidad de fe. Ahora, claro, no podemos colocar aquí cuándo va a ser eso, en qué momento. Eso sería de otro estudio. Pero usted nota que eso va a suceder. La iglesia se va a edificar con unánimes, no con incondicionales, sino con unánimes. Con diferencias, pero no en las metas. Con diferencias de método, pero no en las metas. Ahora vamos a ver. En mis manos está el entregar mi vida, está hablando el Señor de la facultad que le dio el Padre al pastor de la iglesia, al pastor cabeza de la iglesia, le dio la facultad de dar su vida y tomarla él. Imagínense, eso no es la resurrección, eso es volver a vivir. Eso es levantarse de la muerte. O sea, el Señor tuvo las dos muertes. La muerte en que Él tomó otra vez su vida. Él no lo resucitó el Padre. Le dio la facultad. Deja la vida ahí y la tomas. Y después dice, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos resucitará a nosotros. Esa es una resurrección del Padre. Ya el Hijo en el holocausto no se podía levantar. Lo tenían que levantar. Esa es la resurrección. La otra es volver a la vida. Lázaro volvió a la vida y lo han de haber matado después o se murió. Los inconversos, cuando se levanten en el día del juicio, se van a levantar a volver a vivir, pero no van a resucitar. Resucitar por es integrarse otra vez y entrar en la eternidad. Ese es resucitar. Ya hemos insistido en eso. Ahora, entonces dice el Señor acá. Vamos a ver, vamos a ir un poquito más abajo. La preparación de la iglesia dependerá del conocimiento que tengan las ovejas de la voz del pastor. Por eso la palabra es clave.
pastor que no tenga palabra no va a tener autoridad. Es con la palabra que va a juntar. No por su linda cara, hermano. No por su competencia. A mí al principio decía, así como es profesional, todos lo siguen. Ni acordaba ni que era profesional. Aquí no es asunto de profesionales. Aquí es asunto de llamados, hermano, para trabajar en el espíritu. Títulos. Ahora reparten títulos, pero eso no hace, el hábito no hace al monje. Que repartan títulos, glorias humanas. Aquí es la gloria de Dios sobre los ungidos. Así sean analfabetos. Claro, mejor si no lo son, ¿verdad? Pero hasta analfabetos. Si usa los que se creen sabios, no va a usar analfabetos. Si a los analfabetos más fácil los usa. Porque no se creen. Hay quienes, hermano, yo he visto, esto es experiencia personal, hay quienes reciben del Señor, pero están ellos demasiado creídos que reciben. Mejor si no lo supieran. Entonces pierden la humildad. Ya todos lo saben. Se vuelven prepotentes, impositivos. Horrible eso. Hay quienes están recibiendo del Señor, ni siquiera se han dado cuenta que reciben del Señor. Son los últimos en darse cuenta que el Señor toca con sus mensajes a la gente. Pero hay quienes están, el primer enamorado del mensaje son ellos mismos, de su mensaje. Ellos son los primeros que se admiran. Lo que el Padre me ha dado es lo más importante que todo. Y yo las voy a sacar de la mano. Yo los voy a sacar y nadie de la mano de Dios ni de mí los arrebatará. Porque somos una misma cosa con el Padre. Estoy leyendo el verso 28, 29. Entonces los judíos tomaron piedras, etcétera, porque le dijeron, siendo hombre te haces Dios. Ahí se dibuja la divinidad de Cristo. ¿Entendieron bien los enemigos que él decía que era Dios? A mí me dijeron una vez, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijo que él era Dios? Mire aquí. Entendieron hasta los fariseos, menos estos otros. Entendieron que Jesús, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Dice el verso 33. Siendo hombre, insultas a Dios, haciéndote pasar por Dios. Ahí está la divinidad de Jesús. Notoria. Entonces, si el Padre me ha consagrado y enviado al mundo, ¿no puedo yo decir que soy hijo de Dios? Dice el Hijo de Cristo. Ahí está, aquí está la divinidad dentro de nosotros. Mire, si los hombres van a tener a Dios adentro, ¿no puedo decir yo que tengo a Dios? Está diciendo Cristo. Si ustedes son dioses, porque van a tener la divinidad dentro, yo no puedo decir que el Padre está dentro de mí. ¿Es blasfemia? Qué maravilla, qué sencillez para decirlo. Por ejemplo, usted no puede decir que es Dios, pero sí puede decir, aunque no se lo crea nadie, que tiene a Dios adentro. ¿O no? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Pero Cristo dijo que Él era igual a Dios. Eso lo puede decir usted. Y yo, ninguno. Ni siquiera somos semejantes todavía, hermano. Vamos a ser semejantes cuando le veamos como Él es. Pero ahora tenemos la divinidad adentro. Oh, hermanos, eso nos hace la diferencia. La iglesia de Cristo, el nuevo Israel, es el que tiene la divinidad dentro. Nunca antes estuvo la divinidad dentro. Dice, por eso es que hay que diferenciarlo, hermano. El Antiguo Testamento entero
Dice que el Espíritu de Cristo estaba con ellos. Y ahora ya le pone que estaba en ellos. No estaba en ellos. Cristo no se había metido en ellos. Los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu tampoco estaba en ellos, sobre ellos. Profetizaban por impulso del Espíritu. Pero jamás, hasta Pentecostés para adelante, el Espíritu Santo y Jesús está adentro. Y esa va a ser la nueva humanidad eterna. Claro que se van a agregar otros después, como con la divinidad dentro, pero no en el rango de la iglesia. La iglesia es la que aceptó ahora eso. Los otros lo van a aceptar allá, lo van a recibir allá, a la resurrección. O sea, cuando ellos nazcan para entrar al reino eterno, tienen que ser mulados y tiene que entrar la divinidad adentro. Nadie sin el Espíritu adentro va a entrar al reino. Nadie, ni los súbditos del reino. Ellos tienen que ser eternizados. O sea que todos los que vamos a estar dentro del reino, tenemos a la divinidad dentro. Claro, en distintos rangos. No sé si me estoy explicando. Ahora note este detalle, ¿no? Por favor. No está escrito en la ley 34. No está escrito en la ley, yo les digo, ustedes son dioses. Está hablando Cristo de por qué les extrañaba que Él fuera hijo de Dios. Entonces dice, ¿no está escrito en la ley que ustedes son dioses con minúsculo? ¿Por qué les dijo dioses? Fíjense que a los ángeles no le llama dioses. A nadie le llamó dioses. A nosotros nos llama dioses. Hombres, dioses. ¿Por qué? Porque Dios va a estar adentro. Ahora bien, Jesús les contestó, no está escrito en la ley que ustedes son dioses, se llama pues dioses a los que reciben la palabra de Dios, a los que la reciben. Y no se puede dudar de la escritura. Entonces, si el Padre me ha consagrado y enviado al mundo, no puedo decir que soy hijo de Dios sin insultar a Dios. Y los enredó, hermano, los dejó callados. ¿Por qué se asustan de que diga yo soy hijo de Dios si ustedes son hijos de Dios? O van a hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sacamos en claro. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Vamos a Hechos y ahí vamos a terminar. Hechos 6. Usted sabe, hermano, que para edificar la iglesia, como en el arca, como en el tabernáculo, como en el templo, fueron instrucciones precisas. No debe haber nadie sin unción edificando. Aquí no es asunto de competencia humana. No había sacerdote fungiendo si no le derramaban el aceite. En la puerta se le derramaba. Entre, funcione. Si no le derramaban el aceite, no funciona. Era sacerdote, sin función. Por eso yo me asombro, hermano, yo me asombro. ¿Por qué haya ministerios ahora? Tal vez por ignorancia. Y Dios lo pasa por alto. No la necedad. ¿Por qué hay ministerios que se arrogan el derecho de ser ministros sin ungimiento? ¿Y qué va a hacer de ellos? ¿Y qué va a hacer de mi ministerio? Me dijo uno, tengo 18 años, ¿estás 18 años? ¿Tiene usted esta función? Por eso resultó en Honduras un hombre, hace mucho tiempo. Asistió a una reunión carismática de avivamiento legítimo. Era misionero bautista. Y lo agarró el espíritu ahí, hermano. El hombre rompió con el pasado. Tenía 17 años de estar en su ministerio en Honduras. Y se estaba convirtiendo ahí. ¿Con qué estaba haciendo entonces la iglesia? ¿Qué era ese edificio?
La unción hace la diferencia. Y cuando yo digo unción, es la energía que da el Espíritu Santo viviendo dentro. No solamente que haber recibido el bautismo y hablar en lenguas. Esa es una muestra de que fue lleno. Pero eso no quiere decir que esté lleno todo el tiempo. Por eso dice, sed llenos del Espíritu. No dice, sed bautizados con el Espíritu. Claro, esa es la puerta. Pero sed llenos. O sea, manteneos llenos. Un ministro que pierde la unción, que pierde esa energía, ya no puede dar nada. Está hablando él. Y por eso tiene que hacerse de shows y de esto y del otro para mantener la iglesia, invitando predicadores, invitando cantantes y sobre todo si son muy populares, que sean convertidos, no importa. Que no sean, que canten bien. Y ahí está la iglesia. Felices. Sentí el toque del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Ahí sí me sentí bajo unción. ¿Qué unción la que había? Hay gente que cree que la unción es pegar un brinco. Hay gente que cree que la unción es sentir cosquillas en la espalda. O tener escalofríos. ¿Qué unción la que tiene? Una vez un hermano había ido a un lugar donde todos se movían así. Entonces regresó él moviéndose. Le dije, ¿que tenés paludismo? Le dije. Se le quitó el temblor, hermano. Es que no es eso. Bienvenido a eso. Si te lo mueve el Espíritu. El Señor se estremecía en espíritu, hermano. Mire en el 11, en Juan 11. Mire, como dice en esta versión, estaba viendo hoy en la mañana. Cuando fue a hablar María con el Señor. ¿Por qué nunca hay oración? Ayúdenme. 11, cuando dice en el verso 33, al ver Jesús a María llorando y a todos los que estaban alrededor consolándola, se conmovió hasta el espíritu. Hasta el espíritu, no en el alma. No se emocionó. Hasta el espíritu. Y preguntó, ¿dónde le han puesto? Le contestaron esto y esto. En el 38. Entonces Jesús, conmovido de nuevo en lo interno. O sea, en el espíritu. Aunque el espíritu tocó el alma. Aunque brincó. Algunos dicen que, ¿cómo se llama? Remolineó. Y yo lo creo. Porque ¿qué no puede hacer el espíritu con un cuerpo, hermano? Si bota montes. Pero que las botadas sean del espíritu. Que no te bote, que no desayunaste. O que de tanta vuelta que diste te mareaste. ¡Pangán! Eso se llama somatón. Yo no creo en esas plantas, hermano. No creo. Pero sí creo que el espíritu es capaz de entrar en éxtasis y botarme. ¿Qué digo ese pobrecito? Un monumento más grande. Votó a Saulo, no lo va a votar a uno. Pero acuérdense que también el poder de Dios vota a los enemigos. Los soldados que iban a capturar al Señor cayeron cuando digo yo soy. ¡Pum! Cayeron. Ese sería un éxtasis bueno. Esa fue una botada de espanto, hermano. De terror de lo que estaban haciendo. Así que hay caídas, depende de quién empujó, hermano. A lo mejor te empujó el pastor. Yo tengo la experiencia de un hermano pastor que estaba haciendo su show. Y va de mirar, y me miraba a mí, cada mano que ponía me miraba. Y yo miraba el empujón que les pega. Después llegó con una hermana conocida. Y la hermana se fue a quejar conmigo. Fíjese que se enojó porque no me ponía la pena hacia ahí. ¿Qué se han creído, hermano? ¿Qué se han creído? ¿Juguete, Señor? Yo creo en la danza, yo creo en todo eso. La he propiciado. A mí me enseñó el Señor.
pero no todo lo que brilla es oro. Como aquel que estaba danzando aquí en la central. Pero una danza que tenía, hermano, inspirada. Y le dijo a la otra, a una persona que un su compañero que llegó ahí, ahí te cargo el radio. Y siguió, ojo, ahí te cargo el radio. ¿Qué arrobamiento tendría que estar acordándose del radio que no lo va a robar? No, hermano, no es así. No es así. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Señor, ¿así? Sí, así. ¿Asá? Asá, sí. Una puerta, me parece que es muy poco una puerta. Una puerta. Que hay que echarle betún, pero es que lleve mucho el betún. Betún. Al arca. Solo es de recibir instrucciones. Yo voy a finalizar. Hermano pastor, hermano ministro, ¿realmente usted dialoga con el Espíritu Santo? Y si no dialoga, si no tiene esa intimidad, ¿cómo está edificando la iglesia? Acuérdense que dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas esas cosas. ¿Cómo? ¿Será por señas? ¿Será por sentires? Posible, claro, pero que sea el Espíritu. Por eso yo he dicho y sigo diciendo e insisto, pastores sin vida devocional están en peligro. ¿Mm? No tanto sin orín, sin devociones. No tienen deleite con el invisible. Solo oran en público. Solo hacen las cosas, pero miren, en lo íntimo no hacen nada. No lloran a solas con el Señor, hermano. Solo cuando los miran. Yo no digo ustedes, yo digo si hay, ¿verdad? Por si acaso. Volvamos, es una invitación. Vamos a empezar estudios este año de cómo edificar la iglesia al detalle. Al detalle. Pero aquí está. Llámenme a Oliab y al, ¿cómo se llaman todos esos nombres tan raros? ¿Ah? Besaleel y a Oliab y no sé cuántos. Que yo los he instruido para que sean competentes para hacer mi obra. No cualquiera, a Besaleel. ¿Ah? Sí, son gente ya determinadas. Tú vas a trabajar en oro. ¿Quién te enseñó? El Señor. Muy bien, trabaja en oro. Lo febre. Pica pedrero. ¿Cómo vas a picar allá? Me dijo el Señor, ¿cómo? Fíjense que en todos los cerros estaban haciendo el templo de Salomón. Pero imagínense que cada uno hubiera hecho su pedazo como se le ocurriera. Salen 20 templos. Pero todo el pedazo que le tocaba a este coincidía con el que tocaba al otro y no se ponían de acuerdo entre sí. Era Salomón el que unía todo. Ahí Salomón es el tipo de espíritu. El espíritu uniendo el trabajo, armonizando el trabajo. Si no hubieran llevado, en una parte hicieron las puertas, hubieran llevado más puertas de las que necesitaban. O menos. El tamaño de las columnas no hubiera coincidido con las otras. ¿Quién daba las medidas? ¿Quién distribuía todo el trabajo? Salomón. Por medio de Besaleel y Aholiab y toda esa gente. O sea, me refiero, cuando digo sus nombres, los maestros de obra. Y para que la iglesia sea saturada en vino, tiene que haber un catador antes. No cualquiera puede llegar a dar vino. El Señor fue tan respetuoso en las bodas de Caná que no repartió el vino sin que lo viera y lo catalogara. ¿Cómo le llaman? El mayordomo. El mayordomo. ¿Está bien, mayordomo? Sí, repártalo. El Señor. Y nosotros entramos, hermano. Esta iglesia no sirve. El pastor ahí sentado, se pone colorado, morado, de todos colores. Y uno organizando. Usted se me sienta. ¿Y el pastor qué? Yo me recuerdo cuando venía un ministro aquí que se creía muy grande. A ver cuántos quieren que siga la campaña. ¡Ah! Todo el mundo, como vivían encanchinados, ¿sabes? Y le dije yo, y a mí no me ha preguntado, ¿verdad? Yo soy el pastor. ¿No? Ya con toda la gente a favor de él, ya no podía decir yo que no.
Ese es un abuso. El ministro, por grande que crea ser, debe estar sujeto al pastor local. No se trata de irle a despedazar la obra, se trata de irlo a ayudar. O si se va uno a exhibir, que se paseó en el otro. Yo creo que son cosas muy detalladas, muy pequeñas, necesarias de saber. No nos interesa el que no quiera el orden divino. No nos interesa. Estorba la obra. Ayer me llamaba una persona que quiere unirse a una iglesia en un retiro que yo estuve. Fue la única persona que atendió el retiro. Y está loco. La señora del ministro de Estados Unidos me llamó y me dijo, ¿qué le hizo usted a mi marido? Pues yo dije, mire, es otro, me dijo. Está loco. Lo va a llamar a la noche. Porque lo que usted dijo en el retiro lo tiene loco. Y ha dado un viraje de 180 grados. ¿Qué le hizo? Nosotros queremos eso. En la noche me llamó. Anoche. Me dijo, mi vida ha cambiado. He perdido mi tiempo en la organización donde estoy. Ese es el orden que yo buscaba. Entonces dije, solo por él fui a ese retiro. Si solo por él hubiera ido, pagadísimo. Todo lo demás, papaloteando. Y se me mojaron los ojos. Ministro de una iglesia grande en Estados Unidos. Quiere loco, quiere venir aquí, que yo vaya a su iglesia. Y solo estuve 3 días en el retiro. Pero estaba, y dice que, y me dijo, y yo no fui a buscar nada, me dijo, yo no sé ni por qué fui. Solo había oído unos cassettes, me dijo, suyos. Y me llamó la curiosidad. Pero yo no iba por traer nada. Me dijo, esto ha cambiado mi vida, me dijo. Esto. Uno no puede cambiar a nadie, hermano. Es una palabra la que engendra, limpia. Vamos a oír preguntas. Ahora estoy viendo los rostros de los hermanos, hermano Ponce, hermano Jorgito, más de los nuevos, pues, nuevos de venir. Está escasa la asistencia hoy, ¿qué pasó? Solo para pastores. Con razón que cayó la porriada hoy. Pastores y futuros pastores. Ya me volvió el alma al cuerpo, hermano. Yo he estado muy deprimido. En las batallas, cuando hay muertos, uno se pone triste. Hay que seguir peleando. Y ahora está otra vez con ¿dónde está el cachudo? A ver qué cacho le. Pero sí, uno llora a sus muertos. Hermano, buenos días. Según la exposición, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, pues entra el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Exacto, la divinidad dentro de nosotros. Ahora mi pregunta es, usted decía que cuando se fue Cristo, cuando ascendió, el Espíritu Santo vino sobre ellos y también el Espíritu de Cristo entró en ellos. ¿En qué plan andaban ellos antes de eso? Ellos fueron engendrados por la palabra. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado, antes de Pentecostés. Cuando ya Él se iba, sopló. Ahí les dio el Espíritu de Jesús. Ahora, por supuesto, de Pentecostés para adelante, el Espíritu Santo al creer, entra junto con Jesús, el Espíritu de Jesús. Ahí entra la divinidad, por primera vez en la creación. Que nosotros sepamos, la creación humana, por primera vez tenemos la divinidad adentro. Nadie tuvo eso antes. Entonces, no diga usted que fue tuvo el Espíritu Santo cuando habló en lenguas o cuando hubo una unción. No. Usted tuvo el Espíritu Santo al creer en Jesús. Entró el Espíritu Santo. La figura la tenemos en los dos de la Trinidad,
que bajaron a Sodoma como ángeles. Tuvieron que entrar los dos en la casa de Lot para salvar a Lot. Y entre los dos lo salvaron. ¿Sí? Ahí está tomado como forma angélica, ¿verdad? Pero acuérdense que en el capítulo 18 llegó Jehová en 3 personas. Y el Jehová se quedó allá y las otras 2 personas bajaron a la tierra. Y se metieron y no querían entrar porque estaba falto Lot. Pero dijo, los robó Lot y entren y se hospedaron. Entonces entraron. Ese es el momento. A petición de Lot, entraron los dos y lo salvaron. O sea, ese es el parto que yo llamo el parto gemelar. Hermano, quisiera hacer 2 preguntas en esta mañana. La primera es, era tan hermosa, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Me impactó que se está hablando de la obra pastoral, de la obra ministerial, y toda la vida yo había aplicado ese verso al diablo, pero ahora me impactó porque me saltó hacia la vista que es un verso aplicado a un mal ministro, a un ministro asalariado, a alguien que se llama a sí mismo. Entonces, yo pienso, hermano, que el peligro es grande y es de definir dentro de nuestro corazón el verdadero llamamiento, si es que lo hay, si Dios no lo ha dado. Entonces, quería saber si estaba bien en eso. Así es la aplicación. Okay. Ahora, el segundo es cuando la palabra del Señor nos habla en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, donde dice que vamos a recibir herencia, verso 4, al punto de ser participantes de su naturaleza divina. Lo habla hacia el futuro, pero de acuerdo a lo que hablábamos de tener a Dios dentro de nosotros, desde ya comenzamos a participar de la naturaleza divina por tener al Señor en nosotros, y allá va a ser una posesión definitiva. Sí, va a eliminar la carne, que es la que estorba para que se manifieste la divinidad en nosotros, en la glorificación del cuerpo. No que vamos a ser divinos. Otra vez insisto, noten ustedes, la divinidad está dentro de nosotros y sin embargo podemos pecar. Ahora, va a llegar el día en que ya no vamos a poder pecar. Ahí se va a aplicar 1 Juan 5:18. El que tiene allá a Dios plenamente desarrollado adentro, no peca. Ahí sí, no peca. No va a poder pecar ya. En cambio ahora no se da a pecar, porque todavía puede pecar. Ahora. Entonces, digamos, la tremenda realidad es cómo es que teniendo usted al Espíritu Santo, que es Dios, a Jesús, que es Dios, no le impide pecar si usted quiere pecar. Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le pasará al Espíritu Santo adentro y al Espíritu de Jesús cuando nosotros pecamos? Se contrista, se apaga, pero no obliga. Por eso, cuando estamos definiendo, vamos a ir en el desarrollo de estas pláticas, cuando definamos la gracia no es hacer lo que uno quiera, ¿no? La gracia es que no puede Dios obligar a nadie a ser santo. Solo le ruega y espera que lo sea, pero voluntariamente. O sea, y ahora, pasándolo al terreno práctico, si Dios adentro está cerca, no te obliga, ¿quién te puede obligar? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, mi hermano, eso es la gracia. La gracia no quiere decir que ya estamos sin ley, pues. Nos cae palo peor, hermano. Porque dice Pablo, yo ya no estoy bajo la ley del Sinaí, pero no estoy sin ley. ¿Qué ley entonces? Entonces la ley de Sinaí no fue abolida, fue sustituida. Sustituida. Ahora, ¿qué ley sustituyó a la ley del Sinaí? La de Sión, la del Espíritu. Ahora, la ley del Espíritu, ¿qué es? La misma del Padre, solo que explicada por el Hijo. Es el Espíritu de la ley. Aquella era la ley del Espíritu. Este es el Espíritu de la ley. Entonces ahora,
Tú tienes la ley adentro y entonces estás bajo esa ley. Ahora, veamos el dedo. Mayor castigo para el que delinque ahora. Hebreos 10. Mire qué terrible, hermano. Para los que están en la desgracia del libertinaje ahora. Están yendo al libertinaje mucha gente. Por culpa de ellos. Imagínense. Si el que transgredía la ley del Sinaí lo mataba, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá el que transgreda la ley del Espíritu ahora? Ahora, ¿cuál es el mayor castigo? Que lo mate. Hágame favor de decirme cuál sería el mayor castigo. Como la pariente que le dije que dijo una vez, le dijeron que se murió de fulana. Yo pensé que le había pasado algo peor. Que si, ¿habrá algo peor que morirse? Sí. ¿Hay algo peor? La muerte espiritual, la muerte eterna. Entonces quiere decir que si la ley de la adhesión es espiritual, ¿será para que hagamos lo que querramos? No, hermano. Porque entonces ahora el mayor castigo nos cae. Porque allá penaba los hechos, la ley del Sinaí. Ahora pena las intenciones. Ya tú intentaste hacer algo y tal vez no lo lograste porque no pudiste, pero ya pecaste y ya el Espíritu te sanciona. Allá en el Sinaí no te podías sancionar si querías adulterar, sino hasta que te cogían en el adulterio. Dios, la ley es. Otra pregunta. Sí, hermano. En Juan 10, el versículo 16, cuando el Señor dice que tiene otras ovejas de otro redil, se entiende primero que está hablando de los judíos y luego de un redil de los gentiles que va a fusionar y juntar. Pero podrá también estarse refiriendo a un redil diferente, hablando redil tierra y redil de otra parte. Yo diría que es mucho más amplio que el redil gentil judío. Es cierto, se aplica también que hay gentiles que van a ser traídos a ese corral. Los gentiles no habían llegado todavía en ese tiempo. Pero va más allá. Toda la gente que está fuera del corral, pero que son de Dios. Mire, es más, cuando venga la caída de Babilonia, va a haber pueblo mío, dice Dios, en Babilonia. Salid. Ahí está sacando para meterlos en el corral. Pero es pueblo de él en Babilonia. Quiere decir, hermano, que en Babilonia, por estar en Babilonia, no dejan de ser pueblo de Dios. Los va a sacar. Ahora, dice, si se quedan ahí, dice, esto otra vez la opción humana, van a recibir las plagas que no les iban a tocar a ustedes. O sea, hay ovejas, hermano, mire, pongámoslo más gráfico. Aquí estamos oyendo la palabra. Mire, puede ser que haya alguien en una cuneta, drogado, borracho, como sea, prostituido, como sea, y es del corral. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo lo va a traer el Señor? Puede ser que te use a ti. Pero ese ya es tu hermano. Ese ya es del corral. No parece, ¿verdad? Pero algunos de que están adentro tampoco parecen. Seguimos. ¿Se podría inferir de esta enseñanza que el ministro no debería ser el administrador único de los diezmos y de las ofrendas de la iglesia local? Sí, sí. Yo creo que ese es un principio. Yo creo que con el tiempo hemos platicado algo de eso. ¿Qué sería tu opinión? Porque yo no, dilo. Yo estoy de acuerdo anticipadamente. Sí, que cuando el ministro se hace cargo aisladamente de manejar aislado, solo los diezmos y las ofrendas, a su sabor y antojo, cae en el peligro de no medir adecuadamente y por otro lado ser cargado. Pero lo peor es que puede llegar a ser un reino propio. Seguro. Porque ya es dueño de esto. Seguro. Y yo tuve un sueño, hermano, lo voy a compartir rápidamente, sí, en el que
había una manifestación, una protesta de un sindicato. Y entonces, en el tumulto de la gente violenta, yo estaba del lado de una ventana. En el tumulto de la gente se acercó un hombre vestido de pastor. Llegó a la ventana donde yo estaba, entonces yo le pregunté, ¿tú qué haces aquí? Tú eres pastor. Entonces él me dijo, yo estoy peleando mi justa paga, porque trabajo 16 horas y me pagan 8. Y en eso la turba lo tomó a él y lo metió con todos los demás que estaban peleando por el dinero. Sí, entonces yo sentí que Dios me habló y me dijo, hay ministros que no se mueven del lugar donde están porque ahí está su recompensa. Y cuando se les quiere mover a otro lugar, no se mueven. No porque no los quiera mover yo, sino que el dinero como el caracol se lleva los a la ha casa. atado. El dinero los ha atado en ese lugar. El caracol se lleva a la casa. Como el muchachito que le compraban pelota nueva de fútbol y siempre quería que lo pusieran de centro delantero. Si no lo ponían, se llevaba la pelota. Había juego. Sigue. Hay una relacionada, hermano, dice, doy gracias al Señor por esta palabra tan refrescante para nuestros ministerios. Dios los siga bendiciendo. Mi pregunta es, ¿qué hacer con un líder anciano con problemas o pastor con problemas de finanzas que ha abandonado la obra? Miren la razón de las coberturas. Solo las coberturas pueden controlar eso. Si él es el autónomo, ¿quién le pide cuenta? ¿Con quién arregla? Dios delega eso. Claro que tampoco le vamos a echar la policía al fulano, ¿no? De otras veces le reveló a Juan, y Juan no le echó a la policía, y bueno, que se quede ahí. Pero que se las entienda con Dios. Pero tiene que haber una fuerza coercitiva externa y un control colectivo. En eso estoy absolutamente cierto. En la central lo hacemos. Así que no estamos inventando el queso ni la mantequilla. No puede, el principio del capítulo 6, no puede haber todo concentrado en una sola persona. Deben haber a lo menos 2, por no decir más, equipo con ancianos. Deben haber 2 enterados de cómo se está manejando. Uno administrando y el otro en la altar. Eso va a ser el nuevo método. Ya robar entre 2 ya es más difícil. Hermano Otto, esta pregunta nos habla de en 1 Corintios 3:12, donde habla acerca de las edificaciones. Y dice que nos habla acerca de oro, plata y piedras preciosas, y también de madera en hojarasca. Entonces, de acuerdo al tema, ¿cómo se puede aplicar los tipos de edificación? Ustedes saben que el Señor puso una parábola de los talentos que repartió de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces quiere decir que no le va a dar a todos ser oro, ni ser plata, ni ser madera. Unos esto, estos otros. Pero todos tendrán la relación directa con el Señor de acuerdo al rango. El 10 del oro no es el mismo 10 de la madera, pero es 10. No te va a pedir más de tu capacidad, hermano. Ahora, si la capacidad la usaste en el espíritu, eso se elevó a la 8ª potencia. Pero si la trabajaste en tu mismo cacumen, eso no sirve. Eso resta. Porque estás sustituyendo la obra del espíritu por la tuya. Y nunca la vas a superar. Entonces, digamos, el vaso de honra puede ser de madera, pero de honra. O puede ser de oro, de honra. O puede ser de oro, de deshonra. Una deshonra mayor que la de la madera. Así va a demandar el Señor, al que más le dio, más le pide. El que turba su cuerpo, se las ve con él, no con nadie de la tierra. Por eso Juan dejó a Diótrefes. Quédate ahí, reina, vamos a ver. Yo hubiera querido saber cuánto duró Diótrefes, sin que Dios le pusiera la mano encima. En aquel tiempo dejar libre a una persona, quitándole la cobertura, quitándole la comunión, era entregarlo a Satanás.
Hermano Otto, podría decirse con respecto a que nos fue dado un modelo para estructurar la iglesia, que si no se hace conociéndolo, de acuerdo a lo que Dios nos dice, es rebelión. ¿Sí? Pero si se hace más de aquello a nuestro propio gusto, ¿sería eso soberbia? Ese es orgullo. Nadie puede superar la obra del Espíritu, hermano. Si la iglesia que Dios fundó le dio 7 vueltas al mundo de su tiempo, sin medios de comunicación, y en vez de haber una televisión, que pues debemos usarla, ahora los medios de comunicación se usan, en vez de haber eso, hermano, había un Ananías que estaba mirando a Saulo cayendo en el camino de Damasco, sin televisión a colores, hermano. Se comunicaban, se intercomunicaban, sin celulares. Se comunicaba a la iglesia. Ya sabían. Llegaban los Ananías y Zafira, y llegaban y Pedro decía, no, esto es así, 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 y de una vez les fulminaban. Es que la iglesia es sobrenatural. Lo que pasa es que hemos perdido la sobrenaturalidad. Pero eso debe volver. El que haga más allá de lo que Dios le dijo, ese es soberbia. El que haga menos es indolencia. Y los dos están bajo maldición. Por supuesto que yo entiendo que hay ignorancia en muchas cosas. Y por eso construye uno mal. Pero una cosa es ignorancia voluntaria. Y otra cosa es ignorancia por tiempo o lo que sea, ¿no? Que al descubrir la verdad se endereza. Pero el ignorante voluntario, ese sigue ciego. Porque no es que no mire, no quiere abrir los ojos. Hermano Otto, qué bendición es escuchar esta exposición. En realidad, pues ya casi la pregunta que yo deseaba hacer ya está respondida. Pero me salta algo a mi mente en este momento, en el sentido de que se está hablando de la edificación de la iglesia, y viendo lo que Noé hizo con el arca, que él tomó las instrucciones legítimamente como el Señor se las dio, y viendo los ministerios de Pablo y de Pedro en la discusión que vemos en Gálatas, hermano, ¿qué pasaría en la mente de Pedro cuando él empezó a tener comunión con los gentiles? Y cómo se ve, digamos, en qué punto se ve si él falló o equivocó quizás la visión. Noten ustedes que Pedro era humano y se podía equivocar, como nos podemos equivocar nosotros. Sin embargo, había una cohesión apostolar y lo corrigió Pablo. Si no hubiera tenido cohesión, él se queda con su necedad y deforma la iglesia. Por eso son mejor 2 que 1. El otro corrige al otro. Por eso lo menos deben haber 2 en conocimiento del asunto de una iglesia local, con administración separada de la alta. Y eso para no hablar de los ancianos, y que una cosa es que los ancianos gobiernen y otra cosa es que sean asesores reales. Que acepte la corrección el que esté equivocado. Eso ya es asunto de humildad, porque también dice, bueno, quito a los ancianos. Y los quita. Se queda él solo. Son las aberraciones, hermano. Nos tenemos que exponer a eso, porque las van a seguir habiendo. Ahora, eso no quiere decir que por eso se va a alterar el orden. Por ejemplo, cuando se hizo el arca, a cada rato ustedes leen en los capítulos respectivos, ¿hiciste conforme te dije? Sí, sí, sí. Como que Dios revisaba. ¿Hiciste como te dije? Y Noé hizo todo lo que el Señor le dijo. Y va a revisarlo, y va a revisarlo. Ya está terminado. Vamos a ver. Vaya. Entonces que se venga el diluvio. ¿Sabe qué hacían antes con los pilotos o los mecánicos de aviación? Como no estaban muy experimentados y tenían desconfianza los pilotos, si habían arreglado o no, sobre todo si eran trabajadores chapines, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hacían? El mecánico que se encargaba de revisar el aparato y de arreglarlo, decía, ya está, súbase pues. Se iban los 2. Imagínense si no revisaba bien el aparato el otro. Entonces, entendamos, hermanos, este asunto de equipo, corporación.
Pero eso sí, tiene que haber una cabeza ejecutiva. Si no, nadie manda. Pero es muy distinto, hermano, el método tradicional de que manda todo el montón de ancianos que vienen de pelearse con su mujer a cada rato y quieren enderezar la nave de la iglesia. Y aparte también los pastores que no hacen más que carnalizar y quieren enderezar la nave. Son los dos extremos. Pero la Biblia manda que sea uno responsable. Pero que haya quienes lo juzguen. A la vista de ellos. ¿Ah? Pues sí, asesores. Pero ustedes saben que hay asesores que está el chiste del presidente aquel de Guatemala. ¿Qué hora es, coronel? La que usted ordene, mi general. ¿Asesores así para qué? Nunca le dan la hora a uno. Hermano apóstol. ¿Por dónde va la cosa? Atrás. Una pregunta, mi hermano apóstol. ¿Cómo se aplica la gracia en el ámbito mundial, internacional, doctor? Por culturas, regiones. La gracia es nada más dejar que cada uno decida lo que quiere hacer con la salvación que Dios le dio. Y cómo la va a vivir. Esa es la gracia. Pero no que está sin ley. No que no se le puede corregir. No que no se le puede instruir. Que no se le puede ordenar. Que no se le puede disciplinar. Eso es muy distinto, hermano. ¿Saben cuál es la ley del Sinaí? Era despótica. Y aplicaba nada más el castigo. La gracia nos trajo al terreno en que nosotros decidimos qué vamos a escoger. Acuérdese usted que Dios te da a ti y a mí, nos da la oportunidad de escoger. ¿Quieres la vida? ¿Quieres el rango este? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Bueno, mi parábola. ¿Te quieres ir a la posilga, hijo? ¿Llevas para la camioneta? Si no, aquí está bien. Es el carácter de Dios, hermano, que está dibujado ahí. Entonces Dios no va a decir, no te vas a la posilga. Cuida, aquí te mantienes. Eso lo hace fariseo, hermano. Por temor, por terror, no por amor. El hijo que regresó a la casa fue el hijo del amor. Ahora, por amor agradaba al Padre. Antes, tengo que obedecer a mi padre, ya viene el viejo. Esa es la ley. La gracia es, ahora, por ejemplo, la santificación o la consagración, no te la exige Dios, no te la impone, pero la espera. Y si tú le amas, le vas a agradar en eso. Si tú no le amas, no le vas a agradar en eso. Y nadie está obligado a obligar a otro. Enseñándoles a guardar, no obligándolos a guardar. Lo que yo he enseñado, dijo Cristo, capítulo 28 de Mateo. Ahora, el hecho de que no te obligue, porque no te puede obligar, ni tú puedes obligar a otro, no quiere decir que lo vas a usar si eres ministro como viva en la iglesia. Entonces lo limitas, no puedes tú participar porque no estás en consagración, no llenas estos requisitos, no llenas aquel, ahí está la limitación. Pero eso no es obligarlo. Eso, el que anda libre a su manera, no puede obligar a los ministerios a que le den libertad en la iglesia. No le pueden decir, yo quiero vivir mi vida aquí como a mí me da la gana, vivirla en la calle. Aquí la vas a vivir de acuerdo a la ley del Espíritu. Sí, bueno, apóstol, porque un ministro me decía, mira, Spurgeon fumaba. En Europa, para la reunión de pastores toman cerveza, por decir algo. Sí, pero eso es a cuenta y riesgo de ellos con Dios. Ahora, si yo lo veo tomando libremente delante de todos o fumando delante de todos, yo no le voy a decir, pase al púlpito, solo termínese su pipa y sube. La ley de la gracia hoy es regular lo que Dios desea que se regule, pero eso sí, obligar no. Hazme favor, ¿te podría yo obligar a que vivas santamente? No. Tendría que vigilarte todo el día y aún así, por dentro estarías de pie y por fuera sentado. No se puede, hermano. Sencillamente todo el Nuevo Testamento nos declara responsables de cómo vamos a vivir. Pero no libertad. Libertinaje no. No hay libertad sin freno.
Para eso está la ley. Ahora yo pregunto, ¿hay ley del Espíritu vigente hoy? Sí. Y más estricto. Ahora, ignorar eso es darse feriado con conocimiento, hermano. Uno va a hacer eso que vamos a... ¿Saben qué están haciendo en Miami? Uno que se fue de nosotros. Se lleva a los muchachos a los centros de pecado. Y en la noche están... Porque como ya Cristo hizo toda la obra. ¿Cómo puede ser eso? Eso es hasta ridículo. Hasta ridículo. Yo no lo creía hasta que no me lo dijo una persona que estaba viviéndolo. Se fue de ahí. Porque dice que lo llevaba al teatro, lo llevaba a otros centros que no puedo ni decir. Y después iban al culto. El pastor encabezando. Pero como estamos en libertad, como hay gracia. Esa no es la gracia que yo conozco, hermano. Cristo no bajó desde el cielo a la tierra para darte permisos de pecado, sino para que en gratitud a que te salvó por gracia, le entregues tu alma consagrada. Recordemos que somos guatemaltecos, no de Éfeso. Entonces, este joven preguntaba de cultura. ¿Por qué tenemos que importar cultura de Éfeso? Y yo veo aquí un aporte hermosísimo. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el las deseo cuales del Dios Señor. preparó de antemano Para que anduviésemos en pero no nos obliga a andar en él. Ese es todo el cuento. Él desearía que anduviéramos así. No, hermano, si el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos obligara, ¿quién pecaría, hermano? Dígame al favor. ¿Quién se le puede escapar a Dios? Ahora, se le puede escapar si quiere escaparse, pero va a enfrentar las consecuencias. Y es bueno que un ministro le haga ver, vas mal, ahí vas mal. Ya está usted legalista, sí, legalista, porque vas mal. Eso no es legalismo, eso es aplicar la ley del Espíritu. Ahora, sería legalismo si yo lo obligo, o haces eso, o lo haces. No puedo. Él tiene que optar. A la vuelta de la esquina nos vemos. Hermano Otto, yo creo que el Señor nos está llevando, gracias a Dios, a un verdadero balance y hemos tenido una serie de conflictos, pero yo creo que hay que aceptar el precio de llegar al centro. No sé si estoy mal en esto, pero yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo es uno y que el Espíritu Santo viene a estructurar una iglesia universal, no importando lugares geográficos ni importando culturas. Si los hermanos de Inglaterra, la cultura tiene que sujetar. Si los hermanos de Inglaterra tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos y el Espíritu de Dios en Guatemala nos llama individualmente por la intimidad que tengamos con Él a la santidad, creo que a ellos los tiene que llamar también. Ahora, el problema, hermano, está en que nosotros creemos que la gracia es darle lugar a los deslices personales que nos queremos nosotros las culturas manden, que nos queremos nosotros dar. Entonces el problema que tenemos, hermano, es que muchas veces se le llama legalista a alguien que cuando mira a una persona en vivir en disolución, por lo menos le dice, mira, estás mal, porque es su obligación. Creo que la Biblia dice que el que hace volver a un hermano del error de su camino ha salvado un alma del infierno y ha cubierto multitud de pecados, ¿verdad? Entonces mi obligación es hacerle ver, no obligarlo, sino hacerle ver. Y otro problema es que la gracia implantada en estos tiempos, como que se quiere que la gente viva como le dé la gana y de todos modos siga ministrando como un santo. Exacto. Y eso yo creo que es imposible. No yo creo que eso es imposible. Imposible. Y creo que las regulaciones que se están dando son el parámetro de la gracia que Dios tiene en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el otro problema? El otro problema es que los ministros no enseñan y demandan. Háganme, ¿por qué no hacen esto? Si no les han enseñado, hermano. ¿Por qué tienen una novia impía? Pues si no lo han enseñado. Que eso no debe ser. Entonces, ¿qué van a demandar? Enseñándoles a guardar
Una vez que tú enseñaste a guardar lo que Cristo dijo que guardar, a ellos les toca el resto. Pero eso sí, que no pretendan ser espirituales viviendo como carnales. Que no pretendan privilegios de espiritualidad, dando evidencias de carnalidad. Uno está en el derecho de decir, usted no canta porque tiene minifalda. Usted no canta porque tiene pelado de hombre. Eso es el legalismo. Eso es aplicarle la ley del Espíritu. De ahí para allá, que escoja entre irse a la calle o conservar el privilegio delante del Señor con limpia conciencia. No es lo mismo que una persona, yo la obligue que se vista como decentemente en la calle. En la calle que haga el ridículo si quiere. Pero si yo la veo en la calle así, y después le está cantando aquí, le digo un momentito. Aquí vas a andar así, así, porque esa es la ley del Espíritu. Si a ti no te redarguye esa ley del Espíritu, tú no puedes tener privilegios. Porque no es lo mismo que vean a una diaconisa, a una cantante, a una de privilegios enfrente, a que vean a alguien en la banca vistiéndose mal. De la banca, pues de la banca. No tiene nada que ver con el partido. Hermano apóstol, si la oración es al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo, ¿qué es dialogar con el Espíritu? El diálogo con el Espíritu. Ustedes saben que dos personas, es decir, alguien para que pueda dialogar, tiene que ser persona con persona. Si no, está hablando solo. O sea, lo puede hacer. No solamente un impulso, lo puede hacer. Todos los métodos que usted imagine. Pero el diálogo es tan real como una persona hablando con otra. Imagínese usted que usted tiene al abogado que va a interceder por usted aquí en la tierra. Lo tiene adentro. Con el abogado que está arriba. Y usted nunca le plantea los casos. Y nunca le platica. Y nunca oye instrucciones del abogado. ¿Para qué tiene abogado? ¿Me entiendes? Directamente con el de arriba. Si lo dejó él aquí, porque el vocabulario que el abogado de allá entiende es el vocabulario del abogado que dejó aquí, no el tuyo. Por eso dice que el Espíritu endereza lo que pedimos, porque no sabemos ni cómo pedir. Él endereza, dice, ahí está el abogado. Ahora, si no nos entendemos con el abogado, ¿cómo van a llegar? Y es para la carne, para la carne, para la carne. Hablemos de la realidad del diálogo. Yo sé que es real. Yo les aseguro que es real. Miren, sin ir a ejemplos personales de ninguna clase, oiga esto, la iglesia primitiva lo tenía. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabían? Hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo sabían? ¿Se lo habían imaginado? Habían hablado con el Espíritu Santo. Por profecía, por esto, por discernimiento, por revelación, qué sé yo cuántos días. Pero ellos sabían lo que el Espíritu Santo quería. Lo sabremos nosotros. En la medida que lo sepamos, vamos a estar edificando adecuadamente la iglesia y nuestra vida. Yo renuncio a cualquier relación con libertinos. Llámense como se llamen, que corran con su bandera. Si yo compruebo que es cierto lo que dicen, que hay una desbandada de hacer lo que les dé la gana, diáconos fumando y chupando, hermano, yo no comparto eso. Aunque digan que están cubiertos. Hay una persona que dice que yo la cubro, no sé dónde, que ni la conozco, ¿no? Hermano apóstol, si un pastor necesita ministrarse, ¿con quién y a quién debe abocarse? Eso está serio, ¿verdad? Ningún general se va a ministrar con un soldado. Siempre el mayor bendice al menor. Tengan mucho cuidado con las confidencias ministeriales con personas que no están en el gran luz. Y aún así, también hay peligro. O sea que es muy, miren,
Lávanse los pies. Ustedes saben que ese lavatorio de pies famoso, ustedes saben que los pobres de aquel tiempo, del día de Cristo, no usaban sandalias. Y los ricos usaban sandalias. Entonces el lavatorio de pies era mostrar que el rico con sandalias le lavaba los pies al pobre. Era un signo de humildad. Pero el que le lavaba los pies al pobre, se los lavaba y dice, ya te quedaron limpios. Pero ¿qué le parecería a usted que salía diciendo, mira cómo tenía los pies? Le salía la mugre sucio. ¿Para qué? Y muchas veces la administración se convierte en eso. Chantaje. Y de una vez aprovecho para decirles, hermano, no hay autorización para administrar mujeres a solas. De una vez se los digo. Y el pastor que no sepa que lo está haciendo, ya tuvimos que intervenir otro pastor por ahí. No, si yo solo estaba haciendo esto y el otro. No. Ya es sospechoso el pastor que lo hace. De ahí para adelante no sé qué pasó, pero ya sé qué pasó, que Chávez dio la orden bíblica. Yo me recuerdo que una persona me dijo, ¿no ver dónde está el versículo? Para que las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres. Y era un mañoso, hermano. Al poco tiempo lo descubrimos con las manos en la masa. O sea, el pasaje bíblico que se aplica es que tú instruye a los jóvenes, dice a Timoteo. Y las viejas instruyen a las jóvenes, las maduras. No parejitas ahí, hermano, que resultan ministrándose el cuerpo y no el alma. Eso se acabó. O vamos a ministrar en el espíritu, o mejor no ministremos. Cuidado. Bueno, lo que pasa es que ya hay gente que viene hasta con su diagnóstico y su tratamiento. ¿A qué vienen? No sé. Pero mira, las emergencias hay que atenderlas. Pero hay que tener la sabiduría de que si vamos a atender a una emergencia de una mujer, nos acompañemos de alguien. A menos que sean otras las intenciones. Es que es lógico, hermano, lógico. El sexo, la mujer y el varón. La mujer es fuego y el varón es todo. No juguemos con fuego. Las emergencias, ya alguien me dijo ayer eso. ¿Y qué vamos a hacer cuando hay una emergencia? La emergencia, hasta un burro saca la zanja si se metió entre. Y no va a preguntar si es burro o burra, sáquenlo. Sáquenlo de ahí. Pero una cosa es la emergencia y otra cosa es estar tratando burras. Buscar burritas. La orden es que no se ministre, que hay que oír toda la explicación completa, que no se ministre a solas, porque nadie va a dar cuenta de lo que está pasando. Que no ministren varones a mujeres solas, a menos que sea una emergencia, que la burra se la entre la zanja. Es que bueno, hay muchos casos particulares. La orden general es que evitemos que nos calumnien o que estén diciendo verdades que desconocemos. Si no, si se quieren meter en un hoyo, háganlo. Y van a ver en qué hoyo van a meter. Entonces resulta que hay lujurias y hay pecados del cuerpo que se encubren porque ya les gustó hacerlo. Y lo tapan con un manto de piedad. Y dando amor de padre y amor de esposo, y que yo sustituya a tu esposo. Como dijo alguien, es que yo soy muy amable con todos. Esa es mi costumbre, ser muy amable. Si solo caes del lado de las jóvenes, le dije, no del lado de las viejitas. En el tren, una jovencita aquí, muy bonita, y una viejita a este lado. Y se pasaban por un túnel oscuro del tren. Y siempre caía el joven en la vuelta del tren del
lado de la jovencita. Nunca caía del lado de la viejita. Hermano apóstol, todos los ministros pastores tienen la misma categoría. Todos deben de gozar de lo mismo, del mismo salario. Hay categorías de responsabilidades, mayores, menores. Por ejemplo, una iglesia grande, pues tendrá que ser proporcional a la ayuda del ministro. Una iglesia pequeña, proporcional. Hasta se le debe subvencionar para que, si no le alcanza a la iglesia, se le dé una ayuda. Es que tiene que ser al que más recoge, al que menos recoge, no, el que menos recoge no tendrá menos, dice, y el que más recoge no tendrá más. Tiene que haber una tabulación. A lo justo, hermano. Mire, vi muy curioso que el Señor dijo, ve hoy a mi viña. Y no dijo cuánto te iba a pagar. Dice, te pagará lo que fuere justo. No más ni menos. Saque todavía pregunta, porque este lo puedo. Aquí Va. Permítame, hermano. es un reconocimiento y una pregunta. Dice, hermano apóstol, doy gracias a Dios por haberme traído a este ministerio. Dios lo puso a usted para enderezar nuestros planes y trabajar mejor y abrir los ojos. Ojalá. Dice, por favor, me he dado cuenta de que están pasando los mensajes en Canal 23. Si me pudiera dar mayor información para... Yo no tengo ese cable, no tengo cable, entonces no sé, y les estoy viendo. Alguien tiene que dar las instrucciones. Mientras vienen las instrucciones, que mi hermano pregunte ahí, porque eso del canal es temporal. Amén. Hermano, quizás le voy a hacer una pregunta, algo sencillo. Un hermano preguntó que es lícito que un anciano está a la par del pastor y que no diezma ahí en la iglesia y que no sienta porque el pastor no tiene palabras, todo. Entonces él diezma en otra iglesia. Un anciano. Que se vaya donde diezma. Y consultó con su cobertura. De él. Uno come en un restaurante y no paga en otro, ¿no? Y le dijo, si es así, bájalo en el púlpito. Y él dice que lo tengo que dejar ahí. No, con todo el púlpito lo baja. ¿En qué restaurante le vas a decir tú, ya pagué en el otro de enfrente? Mientras vienen las indicaciones del cable, ¿alguna otra pregunta? Hermanos, santifiquémonos, y esa es la voluntad de Dios. Le voy a decir un texto. El que deseche esto, de consagrarse y santificarse, en la nueva ley del Espíritu, no desecha a hombre, desecha a Dios. Esa es mi base. Si queremos agradar a Dios, hermano, honrémoslo, consagrándolo. Si no lo queremos honrar, pues hagamos lo que queramos, pero entonces no la pasemos de espiritual. Manoto, en la iglesia del principio, al miembro que le quitaban la cobertura era entregado a Satanás. Ahora, ¿cómo estamos ahora en la iglesia actual? Como la iglesia sigue siendo la misma, no hay dos ni tres, entonces sigue siendo lo mismo. Ahora, el que le quiten la comunión, cobertura, en el orden divino, lo dejan a expensas de los espíritus bajos. Allá la misericordia de Dios, para que él clame, que se levante, o que sea. Alguien me preguntaba a mí ayer, ¿qué pasa cuando una persona del cuerpo de Cristo está en otra congregación? ¿Qué pasa si me muestra a mí algo? Voy a ir a decirle, mire, un momento, hermano, cuidemos primero la casa. No le va a ir a corregir a los hijos de enfrente a la señora si es casa ajena. Primero corrija a los suyos. Ahora, si el otro, el papá del enfrente, da permiso para que lo ayuden aconsejando a sus hijos, allá va uno. No de otro modo, de ninguna manera. Ahora, dice que el hombre cae o se levanta delante de su Señor. Entonces, que sea el Señor. Hay casos en que el Señor ya no quiere que metamos la mano. Él va a entenderse personalmente con ese caso. O hay casos en los cuales te digo que no ruegues. Déjamelos a mí.
Yo he tenido casos de esos. Hermano, cuando hay un grupo que está administrando, o sea, que está administrando lo material, según el orden que estamos entendiendo, el pastor siempre es el que tiene la palabra de cómo tienen que conducir todo lo Claro, demás. si el pastor lo delegó al otro, pero el otro tiene que estar atendiendo a eso, como un testigo, cubriendo, como cuando los cheques son 2, 3 firmas, no solo una. Si no, desaparecen los cheques y las cuentas. Vamos a caer en ese papeleo y todo eso, pero yo creo que si hay una buena administración, hay una buena información. Por eso sí, yo creo que sí. Pero todo eso vamos despacio, porque si no empezamos por el número 1, no vamos a llegar al 2. Hermano Otto, con respecto a la edificación del cuerpo de Cristo, en determinado momento un ministro responsable ha crecido en una iglesia, ¿podría haber un consejo apostólico que lo moviera viendo el fruto del cuerpo más que de la iglesia local? Sí, es que la adecuación o ubicación de los miembros es en el cuerpo, no es en la congregación necesariamente. Entonces, una persona puede estarse desperdiciando en esta congregación y pasar a ser un ministerio del cuerpo. Aunque sea una iglesia local grande. Aunque sea una iglesia local grande. Es donde más va a servir, en donde se le debe poner. Y dice, el Espíritu Santo puso a los miembros del cuerpo como Él quiso, no como quiere cada uno. Yo me siento bien aquí, pero no, mejor aquí. No, el Señor quiere que vaya allá, más grande. ¿Para qué se va a ser marinero de agua dulce si puede ser marinero del mar salado? Más amplio. En vez de ser de un laguito, que sea del océano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Otto. Tengo tal vez una inquietud y quisiera preguntársela. Por ejemplo, respecto a ese grupo que se debe de formar en la iglesia y tratar de manejar sobre todo el sistema administrativo, pues también involucra la situación de los diezmos, de las ofrendas, pero no caeríamos, hermano, que en determinado momento ese grupo quiera manejar también al pastor a través de la situación de los diezmos, o que se pusieran a pensar en un determinado momento, bueno, ¿y por qué el pastor pues se le va a pagar tanto, X cantidad? Sobre todo, y sobre todo en las iglesias grandes, ¿cómo se maneja eso? Sí, hermano, tienes razón, se puede caer en ese extremo, pero también se puede caer en el extremo de que el otro sea dueño de todo y se vaya. Son dos extremos. El que haya extremos no evita que haya un medio. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es que debe ser administrado por los sacerdotes. Los diezmos no son del pastor, son de administración pastoral. Cristo nunca tenía el dinero en el bolsillo, lo tenía Judas, pero él era el que decía que tenía que hacer. Ahora, por el temor de que lo van a manejar los ancianos, de todas maneras, hermano, estamos entre hombres. Van a haber extremos. Yo no estoy de acuerdo. La Biblia no declara que los ancianos manejen al pastor, sean ayuda. Pero pueden haber ancianos que se impongan. Seguro. Existe ese peligro, no lo vamos a ignorar. Pero eso no quita la estructura. Ahora, los parámetros de la central son que hay un equipo que sabe los ingresos, sabe los egresos, para qué son las partidas, para qué. No hay una sola firma. Antes yo ni siquiera firmaba los cheques. Al fin tuve que intervenir de alguna manera porque de todas maneras pasaban las cosas. Entonces, de tal manera que si yo manejara todo, ¿cómo les daría cuenta a ustedes de las finanzas? No podría. Solo por mi palabra, deben haber testigos. Claro, no se debe caer en el asalariar al pastor. Usted va a ganar tanto. Usted va a ganar tanto. No, el pastor debe tomar de ahí lo que ante testigo es justo. Y no tiene el otro que imponerle. Es posible que le diga, mi hermano, ¿no le parece que es mucho? Mira, mi hermano, tú has tocado el punto mero álgido. Porque mientras estemos entre hombres y no entre ángeles, y todavía los ángeles se deslizan,
va a establecer ese peligro. Sí. Cierto. Deja que más avancemos más en esto. Pero los principios, ¿qué hacemos? Poner los principios bíblicos. Equipo de finanzas. Pero no para manejar al pastor, porque el que paga manda. Entonces, el pastor debe tomar lo que no es lo mismo que el pastor tome lo que quiera sin testigos, a que tome lo justo con testigos. Yo no veo por qué se va a querer esconder. Aparte es el patrimonio de uno personal. Aparte es lo que se está haciendo en la iglesia. Lo que tiene que estar a la luz de todo es lo que se está haciendo en la iglesia. El patrimonio personal, eso no tiene que meterse nadie. Algunos hemos tenido la dicha de haber tenido patrimonio antes y que negocios, y yo hice negocios de tierra y de negocios de no sé qué, no sé cuánto. Ahí no tiene nada que meter. Ahí está bien claro. Lo que estamos hablando es lo que se está manejando dependiendo de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia está ofrendando. Si pongo yo las propiedades a mi nombre, cuando yo me vaya, me llevo la pelota del juego, hermano. Entonces los dejo chiflando en la loma. La iglesia es dueña para manejar en conjunto lo que está aportando. Para que cuando se va el pastor, quede eso, patrimonio para la iglesia local. Claro que también le puede caer alguien encima y quitarle todo. Pero estamos a expensas. Mira, nadie está excepto de que lo puedan robar y asaltar. Pero eso no quiere decir que por eso no va a haber estos parámetros. Esto es mío y esto es tuyo y esto es de aquí y esto es de allá. Pero yo me apunto por la Biblia que debe haber testigos. Doctor, yo tenía esta pregunta. Me imagino de que cuando se habla de separar lo administrativo del altar, no se refieren tampoco solo a finanzas, sino a otro tipo de actividades, doctor, que tal vez están estudiadas. Se está haciendo hincapié en finanzas, pero se trata de las ocupaciones temporales que otros pueden llenar, pero que tú no puedes llenar porque llenando eso no haces lo primario. Tú lo que debes estar haciendo como pastor del altar es orando, buscando la palabra, dando palabra, bañando a la iglesia con la unción, en vez de estar repartiendo tamales. Que haya quien los reparta. No solo finanzas, yo creo que se está haciendo mucho énfasis. Hay que esperar instrucciones, hermano, porque juntos vamos a alumbrarnos mejor en esto para evitar los extremos. Yo soy enemigo de que los ancianos manejen a los pastores. Los pastores deben manejar. Doctor, y los casos en los cuales se está construyendo edificios, templos, y esos terrenos están a nombre del pastor, se fundan colegios con el nombre LIM y están a título personal. Eso se acabó. Pero hoy día atravesamos seriamente esos problemas porque en la práctica se están dando y, sí. Y de alguna manera tenemos que entrar. Pero nos vamos a quedar con los que quieran, ¿verdad? Porque los que no quieran, pues de una vez se llevan su vaquita. Yo creo que eso hay que legislarlo, hermano. Sucedió el caso en una iglesia. Le dieron carro al pastor, al nombre del pastor. Se fue el pastor, se llevó el carro. Entonces, el carro debe estar a nombre de la iglesia. Se va el pastor, se quedó el carro, por lo menos. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, muy aparte es que le quieran ofrendar, que le quieran dar, que eso es muy aparte. Pero el asunto es que no hagan un patrimonio personal de lo que es del Señor, hermano. Si eso es del Señor. ¿No ve que nosotros perdimos una iglesia? Porque estaba aún a nombre de la misión, pero no quieren salir los clientes, ahí están metidos. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor se hizo Doctor, el caso de la iglesia en Houston recientemente. ¿Seguro? Local, vehículos, se quedó con todo, mobiliario y sonido por más de $150,000. Seguro, se quedó con todo. Que quedaron a título personal del pastor. También. Los que se quedaron allá, sí. Es que aprovechados hay muchos. Aquí estamos hablando de los que queremos servir al Señor. Y por amor. Porque muchos no van a querer seguir esta norma, hermano, pues que les vaya bien. Que no creo que les vaya muy bien. Pero de todos modos, no nos interesa el que no se ligue por amor.
Ligarse por terror, legalismo. Ligarse por amor, gracia. No, ya tocó más o menos lo que quería preguntar, doctor, pero tal vez yo creo, hermano, que el que quiere caminar bien delante de Dios, pues no importa quién es testigo o quién no, porque a la larga hay transparencia. Y yo creo, hermano, que aunque la iglesia crece, yo creo que es justo que el pastor tenga lo que le corresponde a sus necesidades, sin necesidad de tener que cubrir, porque a la larga, hermano, sí, yo creo, hermano, que hasta en ello es un poco difícil, porque considero que es hasta tiene que ver la formación de cada individuo. Sí, definitivamente, pero tiene que haber normas. Por ejemplo, la pregunta del hermano no se le ha contestado porque está difícil. ¿Quién va a normar? ¿Quién va a velar? ¿Quién sin que se hagan extremos? Eso es lo que hay que ver. Pero que la Biblia lo declara. Porque tenemos que ver cómo lo adaptamos. Pero, por ejemplo, claro, la conciencia delante de Dios es la que manda. Pero, si no, no habría normas que poner. Que cada uno dé cuenta a Dios. Así hemos estado caminando. Y, sin embargo, los aprovechados se han aprovechado. Yo no creo que sea fácil contestar esto en una reunión. La pregunta del hermano es muy básica. Yo creo que tenemos que alumbrarnos unos a otros, pero en la multitud de consejos está la sabiduría. Y en la multitud en el equipo está el cuidado de unos por otros. En la soledad, los llaneros solitarios son prepotentes.